golpe a golpe. Estaba leyendo que en España un grupo que se pasó de la hora lo cortaron en el aire. Ah, no, pero está bien hecho. Claro. Si tú tienes una hora, tienes que respetar eso. Bueno, ¿y qué te parece lo del helicoide? Los presos políticos, no sabía que estaban ahí también presos comunes, pero los presos políticos y los presos comunes están sublevados. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Bueno, yo no sé qué va a hacer el gobierno, pero parece que tienen razón, porque hay una gente que tiene boleta de excarcelación, entonces hay alguien que no le da la gana de soltarlo. También te indica que hay poca autoridad en el gobierno. Tú haces eso en una dictadura de verdad. Poca, no hay ninguna. Tú haces eso en una dictadura de verdad y matan a 14 presos políticos. Y se acabó. Y se acabó el problema. Y los históricos, aquellos defensores de los derechos humanos que defendían a los presos. Mira, que defendían a los presos de Kurdistán, de Malasia. Se pasaban el tiempo. ¿Qué dicen ahora? ¿Ah? ¿Qué dicen ahora? Silencio total. Porque están en el gobierno, están cobrando. Ese que llaman el poeta de la revolución, que era un gran defensor de los derechos humanos. Que se estaba defendiendo los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Sí, vale, iba para donde sea. Para Burundanga. Ahora no vale el helicoide. No vale el helicoide. Mire, tenemos a Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia. Buenos días, Alfonso, un placer saludarte. Te hablan Fran Tovar y Fausto Mazó. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Fausto? ¿Cómo están ustedes? Buenos días para todos los radioescuchas. Alfonso, en este momento acabamos de oír un audio de uno de los presos del helicoide que están, bueno, dentro de los pedimentos está que vaya a la Comisión de Política Interior y Justicia de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes están haciendo algo para acudir hasta el helicoide, para ver cómo está la situación de los presos políticos, que desde anoche eso está ahí muy enrarecido, pues, la situación Fausto, de los... bueno, yo en lo personal estoy en este momento en el estado de Anzoátegui de gira, pero desde ayer tarde estamos monitoreando lo que ocurre en el helicoide. De hecho, he visto por el grupo de la Asamblea Nacional que varios diputados se apersonaron desde ayer en la noche y han estado allí prácticamente en las afueras del helicoide, tratando pues de hacer una mediación y de poder entrar en contacto con los presos. La Comisión de Política Interior, que la preside la compañera Delsa Solórzano, estoy seguro está presta y dispuesta en cualquier momento para poder entablar un diálogo y buscar una solución lo más pronto posible a esta situación que se ha presentado en el helicoide. ¿Y han tenido alguna comunicación con el gobierno, con las autoridades? O sea, ¿tú tienes alguna información de eso? No, la información que hasta este momento es que está restringido en una situación según los cuerpos de seguridad que prestan la custodia en el helicoide, es una situación ahorita donde hay mucha inseguridad y no, con esa excusa no se les ha permitido entrar en contacto con los privados de libertad que están allí dentro del helicoide. Pero parece que hay heridos, porque la prensa internacional, el ABC dice, al menos un preso político venezolano resulta herido, al menos. Es decir, que ha habido heridos y quizá algo más ahí en la cárcel. Sí, bueno, hay una información de que uno de los detonantes de esta situación fue un trato inhumano que se le dio a uno de los privados de libertad, a un preso político, y ese trato inhumano, donde prácticamente le desfiguraron el rostro, fue uno de los detonantes. A eso sumado el hecho de que ya hay muchos con boletas de excarcelación que han sido declarados inocentes por los tribunales venezolanos y que a pesar de eso el SEBIN pues ha hecho caso omiso y no ha permitido que estas personas puedan salir y disfrutar de su libertad plena, que ya le fue otorgada incluso por los tribunales de justicia. Mira, estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Alfonso, ¿y qué opinión te merece la actitud del defensor del pueblo que absolutamente nada, o sea?
Nada, ausente. Recuerda que en Venezuela se violan diariamente los derechos humanos de los venezolanos, los derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la salud, a la vida misma. Y sin embargo, ese funcionario pues prácticamente es un ausente que le da la espalda a las necesidades del pueblo venezolano, al que él se le debe, al que sus obligaciones se deben. Él es el defensor del pueblo, pero terminó siendo el defensor del gobierno. ¿Qué le pasó a Tarek? Porque Tarek en otra época se pasaba el tiempo protestando. Metían a alguien preso en Kurdistán y él alzaba la voz. Sí, bueno, eso habría que preguntárselo personalmente a él, ¿no? Cuando él entregó las banderas de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y cuando ahora, cuál es su verdadero rol en este momento. ¿Verdad? Porque ¿verdad? la fiscalía debería haberse personado desde ayer mismo. Es uno de los requerimientos que se están haciendo, que el fiscal general haga acto de presencia, y su obligación debería estar ayer mismo haber atendido a esa exigencia para darle una solución a esta crisis lo más pronto posible. Tú sabes que esta crisis está aumentando el precio del petróleo, ¿no? Sí, cómo no. Está casi en $70. ¿A cuánto? Casi en $70, ¿no? Aquí el ABC habla que está cercano a los 80 ya. Sí, yo te hablaba del venezolano. Ah, claro. Pero entonces sencillamente esto indirectamente beneficia a los países productores de petróleo, ¿no? Excepto a Venezuela. Excepto a Venezuela, que no produce petróleo. Sí, el problema de Venezuela es que en vez de aprovechar los precios, esa ventaja no se puede aprovechar porque cada día estamos produciendo menos, y ese es el resultado de la incapacidad, de la politización y de la corrupción administrativa con que se ha venido manejando nuestra industria petrolera. Y pero la verdad que hay que ser bien inútil y bien ignorante para en Venezuela no producir petróleo. Bueno, pero es que ese es el reflejo. Mientras tú ves cómo se pierde el petróleo en la zona, en la costa oriental, que incluso en las calles se ve el petróleo, en el resto de las calles del país no se ven, más calles destruidas. Pareciera que las carreteras han sido bombardeadas. Yo que en este momento estoy de gira y que esa gira la hacemos por tierra, uno contacta prácticamente que esta es una triste realidad. Nuestras calles destruidas, muchas veces tienes que pasar hasta una hora haciendo una cola porque no se consiguen todas las estaciones de servicios en funcionamiento porque no hay gasolina. Hay sitios donde la escasez de la gasolina es mucho peor, mucho más grave. Entonces, en definitiva, pareciera que no estuviéramos en un país petrolero, sino que es todo lo contrario. Aquello de que el petróleo ahora es de todo, pareciera que Ahora no es de nadie. cada vez es menos pertenece a nadie. Ajá, pero quien sí está, digamos, yo no sé si contento es ConocoPhillips, porque ConocoPhillips anda tratando de quitarle todo lo que pueda a PDVSA fuera de este país, fuera de aquí. Bueno, lamentablemente para Venezuela ese es el producto de aquellas irresponsabilidades donde se expropiaba, se confiscaba a lo temerario sin tener conciencia de que todas estas acciones traen sus repercusiones, ¿no? Y esta empresa, que según ellos ha sido afectada en sus intereses económicos y que desde el 2007 ese reclamo no había sido atendido, bueno, fueron sencillamente a los tribunales hicieron el procedimiento y hoy están ordenando el embargo de una cifra cercana a los $2.000 millones. Por supuesto que esto vendría aún más a la ya deteriorada PDVSA, porque estaríamos hablando de que estas medidas de embargo podrían ir contra activos venezolanos en el extranjero, de activos de PDVSA, pero incluso también esas medidas de embargo podrían ir contra los cargamentos de petróleo que empiezan a exportar. Entonces, de verdad que en este momento los que manejan PDVSA están hundiendo a Venezuela. Los que lo manejan en este momento, los que lo han manejado en los últimos 18 años, donde PDVSA pasó de ser la segunda o tercera empresa petrolera más importante y más eficiente de todo el globo terráqueo,
hacer este desastre que hoy están viendo. Pero no solo que la manejaron, que la siguen manejando, porque el general que pusieron ahí parece que no ha logrado ni aumentar la producción en un barril de petróleo diario. ¿Sabes que los generales saben de petróleo? Pero, bueno, en este país los generales saben de todo. Que saben de todo, ¿no? Pero es que no saben ni de hacer guerra. Creo que son generales. No hay un cargo público que en este momento no sea ocupado pues por un funcionario militar, que yo entiendo tienen una preparación para otra cosa y que hoy administran hospitales, hoy administran hoteles, hoy administran la industria petrolera, administran, bueno, cualquier... El agua, la electricidad, todo. El agua, la electricidad. Mire, lo hacen de gratis, están allí. El metro. Aunque uno, Fausto, siendo... no debería hablar de administrar, porque si administrar es destruir, si administrar es acabar, si administrar es permitir todos los hechos de corrupción o ejecutar ellos mismos los hechos de corrupción, están administrando, pero administrar no es precisamente eso. Bueno, pero en el mundo militar lo que le enseñan a uno es a destruir al otro, ¿no? Entonces, pareciera que eso lo aplican de una manera totalmente perfecta. Yo creo que para eso sirve, que si hubiera una guerra aquí, pero los derrotan en 15 segundos. Yo creo que sí sirve. Mira cómo están destruyendo a PDVSA. Bueno, poco a poco. Porque ahí nadie defiende a PDVSA. Bueno, pero fíjate que cuando los oficiales de Fuerzas Armadas hacen los estudios superiores, una de las cosas que deben aprender es que deben lograr los objetivos con el menor daño posible, daño material y daño humano. Lamentablemente pareciera que ninguno de estos oficiales ha hecho estudios superiores, ¿no? Mira, Alfonso, tenemos que ir a publicidad. Y te queremos dar una pregunta en el aire. Estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Alfonso, hubo otra situación en materia económica que prendió las alarmas otra vez, que es la situación de la empresa Kellogg de Venezuela. El gobierno prácticamente la expropió. Entonces, cuando regresemos, queremos conversar contigo sobre esa expropiación que el gobierno hizo, porque la empresa cerró y el gobierno llegó y se metió y dijo, bueno, esto ahora lo manejo yo. Tuviste el ABC Internacional, dice que arrojaron objetos contundentes contra Maduro. Sí, pero esa noticia, sí, eso fue hace 2 días. Hace 2 días, ¿no? Sí. Vamos a publicidad. Eso fue. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Alfonso Marquina y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la empresa Kellogg de Venezuela, que ahora el gobierno la expropió, porque la forma en que la asumió es una expropiación, confiscación. Así es. Mira, ellos lo llaman toma. Esta es una de las historias que se han venido repitiendo en los últimos años y que es la principal causa de la baja producción que hay en Venezuela en este momento, ¿no?
las empresas se les niegan las divisas para que hagan las importaciones de materia prima, para que puedan actualizar y mantener los equipos en funcionamiento. Por supuesto, todo esto va mermando la producción de las empresas. Se filtran y se crean estos sindicatos bolivarianos, que lo que vienen es prácticamente no a traer beneficios a los trabajadores, sino a acabar con las industrias y con ellos acabar con los empleos fijos, con los empleos estables que éstas generan. Y cuando ya las empresas están en esta situación que no pueden mantenerse operativas, bueno, sencillamente las toman, las confiscan, las expropian, las invaden, y los resultados son los que estamos viendo: escasez, desabastecimiento. Cada día cuesta más para los venezolanos tener acceso a los productos de primera necesidad, sobre todo por esa capacidad o esa especie de rey Midas, pero invertido en lo que se ha convertido el gobierno, que lejos que de convertir en oro lo que toca, sencillamente lo destruye. Así que hoy es Kellogg, pero son más de 4.000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, que han venido siendo víctimas de estas prácticas por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la solución para salir de abajo en Venezuela? Mira, la solución para salir de abajo, lo primero es un cambio político, y no tengo la menor duda en eso, porque el cambio político puede traer consigo, o debe traer consigo, un cambio en materia económica, un saneamiento de las finanzas públicas, porque el verdadero problema de Venezuela y la solución pasa por la disciplina fiscal. El día que tengamos gobiernos responsables que sean capaces de gastar solamente lo que tienen como ingreso y no sigan financiando déficit fiscal como se financia en Venezuela a través de la emisión de dinero inorgánico, empezará pues a resolverse los problemas del país, fundamentalmente los problemas de tipo económico, que son los que han generado esta crisis social que hoy viven los venezolanos. Estamos conversando con Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Marquina, no queremos dejar pasar una situación que ocurrió en Canadá, que es que el gobierno canadiense prohibió la instalación de mesas electorales en los consulados y en la Embajada de Venezuela. Eso significa automáticamente el desconocimiento de las elecciones de Venezuela. ¿Tú crees que hay otros países que van a tomar la misma actitud o ustedes se lo van a plantear a otros países? ¿Ustedes consideran que eso es conveniente? Mira, lo que es inconveniente es que sigamos teniendo un gobierno que actúe al margen de la Constitución. Lo verdaderamente inconveniente de Venezuela es que tengamos un gobierno que tenga estas prácticas económicas, que lo que han generado es una hiperinflación, que de mantenerse pudiéramos estar hablando hasta de cifras alarmantes de un 160.000% de inflación, escasez, desabastecimiento, malos servicios públicos. Hoy vemos el colapso de la industria petrolera, pero también tenemos que hablar del colapso del sector eléctrico, del colapso del sector de distribución de agua potable. Es decir, si en Venezuela no logramos que efectivamente se realicen unas elecciones transparentes, unas elecciones objetivas, donde el ciudadano no solo vote, sino que ese voto tenga la capacidad de decidir, de elegir cuál va a ser el futuro que queremos para nuestros hijos y para nuestro país, la crisis, lejos de resolverse, se va a seguir agravando. Hoy, como lo decía al principio del programa, estamos sumergidos en la peor crisis económica. A eso tenemos que sumarle que ya salió una sentencia de embargo, que era la de ConocoPhillips, que me preguntabas al principio, pero que hay muchas otras en cola, lo cual vendría a generar una crisis mucho mayor a la que ya estamos sufriendo los venezolanos. O sea, que tú consideras que esa situación es realmente positiva porque, digamos, pone al gobierno contra la pared en los asuntos internacionales. Mira, internacionalmente hoy Venezuela, o el pueblo de Venezuela, está recibiendo la solidaridad de la inmensa mayoría de los países democráticos. Yo no te puedo decir que esta situación es positiva. Es lamentable que los venezolanos estemos viviendo en esta situación. Es lamentable que la comunidad internacional hoy nos esté ofreciendo una ayuda humanitaria, un canal humanitario,
y que el gobierno no lo acepte, lo rechace. ¿Y por qué digo que es lamentable? Porque uno no se puede quejar, ni mucho menos criticar la solidaridad. Lo que pasa es que para que esas expresiones de solidaridad ocurran, los venezolanos, el pueblo de Venezuela tiene que estar viviendo una situación realmente dramática como la que estamos viviendo. Así que la solidaridad se expresa cuando los pueblos están sometidos por regímenes como el que tenemos en Venezuela, que no solo no respeta los derechos humanos ni el orden constitucional, sino que en definitiva lo que ha hecho es generar pobreza, hambre, miseria en el pueblo de Venezuela. Ajá, Alfonso, ¿qué te parece esa proposición que hizo Henry Falcón ayer de que está nombrando gente en el gabinete y altas autoridades, si llegase a ganar, de proponer a José Guerra como presidente del Banco Central de Venezuela? ¿Esto de alguna manera buscando bueno, yo creo conciliarse que con ustedes? Como que un esfuerzo desesperado de este candidato convalidante, porque esa es la verdad. En este momento en Venezuela no tenemos unas elecciones, sino que tenemos una especie de circo, una especie de farsa, donde los que se están prestando para esto le están haciendo el juego al gobierno, que busca desesperadamente una legitimidad que perdió en el ejercicio de sus funciones. Así que el que se mencione a personalidades, a venezolanos destacados, no solo a José Guerra, que tiene todas las credenciales del mundo para ocupar esa posición por su conocimiento, por su experiencia, por su formación, sino también que ahora se menciona a Enrique Capriles y a muchos otros venezolanos que tendrían condiciones para hacer una gestión realmente extraordinaria. Lo que buscan es tratar de darle algún piso político a una candidatura que ya en este momento ha quedado evidenciada como una candidatura convalidante del régimen. ¿Qué salida hay entonces? Seguir presionando junto con el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional para que en los términos más inmediatos posibles se convoque en Venezuela unas verdaderas elecciones con un árbitro electoral imparcial, elecciones que se convoquen con tiempo suficiente para que todos los actores puedan practicar las auditorías en los tiempos necesarios o los tiempos que se requieran para ello, con observación internacional seria, responsable, equilibrada, que actúe antes, durante y después del proceso electoral, unas elecciones donde no se inhabilite y no se ilegalicen a los partidos y se inhabiliten a los candidatos para buscar de imponerle a los venezolanos unas especies de candidatos por descarte. Es decir, cuando tengamos todas esas condiciones y el pueblo de Venezuela pueda irse a expresar libremente, en ese momento estaremos empezando el cambio que los venezolanos queremos. Ajá, Alfonso, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Ha sido muy interesante la conversación. Hemos tenido en el programa a Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Lara, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra?
Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos de 10 a 15 semanas de entrenamiento. Y para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Bueno, estamos aquí viendo las fotos del matrimonio. ¿Cómo que se llama? Tú que eres experto en la familia inglesa, británica, que llaman. Meghan, no sé qué. Son fotos escandalosas. La familia inglesa se casa con la hija de una negra. Sí. Sí, pero no parece negra. Pero la mamá sí. La mamá evidentemente es negra. ¿Será de una colonia británica o nacida ahí en el Stoke, Inglaterra? Bueno, puede ser en Inglaterra. No somos nada, viejo. Oye, nosotros perdimos hasta eso, hasta la farándula.
Este gobierno acaba hasta con el Mi Venezuela, que unos medios se divertía con eso. ¿Qué tú crees que le pasa a este gobierno? Tú que eres un tipo que sabes tanto de farándula, de sexo y de política. Bueno, ellos son como Terminator. No, son Terminator porque ellos no se terminan a ellos mismos. Bueno, pues eso, Terminator no se termina el Mira, mismo. ellos están comprobando que el último negocio que hay en Venezuela es estar en el gobierno. Yo te comprara eso, pero cuando tú dices eso, uno se pregunta, bueno, si el último negocio está en el gobierno, ¿cómo vas a reventar la caja de los huevos de oro? ¿Qué PDVSA? Eso es lo que no tiene lógica. Los cubanos dijeron, el negocio aquí es el turismo. Oye, y el turismo en Cuba, yo no he ido, pero la gente que lo conoce dice que eso es perfecto. Perdóname, aquí no puede haber turismo. Porque Bueno, pero yo no hablo tú de aquí no puedes salir de noche. No, pero yo lo que te quiero decir es que en Cuba decidieron que el turismo iba a ser el gran proveedor del dinero. Porque en Cuba hay una dictadura, chico. En Cuba sencillamente al que molesta le pegaban 3 tiros. En Cuba había un tipo que se llamaba Raúl Castro que podía decidir, aquí el gran negocio es la prostitución. Y se practicaba. Cuba es una dictadura perfecta, es la dictadura que más tiempo ha durado. Pero vuelvo y te repito, se practica y como dice, claro, se ordena y se acatan las leyes. En cambio, no es ley, es una dictadura y no hay leyes, chico. Bueno, mira, ley es cuando hay cuando es un poder legislativo elegido bueno, por el pero pueblo. cuando te quiero decir ley, lo que impone el dictador, punto. No, pero es que en todas las dictaduras pasa eso. Ajá. Lo que impone el dictador, llega el dictador, tú vas a la Rusia de Stalin y ahí también lo que decía Stalin. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué estos tipos acabaron con todo? Eso es lo que nadie puede explicar. Esto no ha sido una dictadura, esto ha sido un gran desorden. Chávez era un charlatán. Bueno, sí. Un charlatán. Mira, tenemos a Luis Olivero, economista, que nos va a explicar por qué el chavismo acabó con todo. Vamos a decir, él tiene esa gran, como dicen, esa gran verdad que nadie logra conocer. ¿Es tan complicado de explicar eso, Luis? Buenos días. Mira, yo creo que no es complicado. Yo creo que cuando uno analiza primero el equipo económico de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, analiza sus ideas socialistas, analiza que el único objetivo que ellos siempre han tenido es mantenerse en el poder, tú te das cuenta que la consecuencia lógica era la destrucción que estamos viendo ahorita. Un ejemplo, el petróleo amanece hoy cercano a niveles de $80 el barril. Eso era un nivel para que Venezuela estuviera en la prosperidad. En la prosperidad, creciendo, con full abastecimiento, las empresas invirtiendo. Mira, otro país, y lamentablemente hasta Maduro hasta llegó a eso. La destrucción llegó no solamente a destruir PDVSA, sino a colocar la industria petrolera en una situación decadente. O sea, nadie hoy en el mercado energético habla de Venezuela. Venezuela ya está borrada de todos los análisis, de todas las charlas con respecto al futuro del mercado energético mundial. Y eso va a continuar, el declive va a continuar porque tú no ves ni capacidad de respuesta ni tampoco la intención de hacerlo. El madurismo está feliz de lo que está viendo en Venezuela, la hiperinflación, la recesión. Al final, ellos quieren un país pobre, un país de pobres, para ellos poder seguir mandando por muchos más años, aunque eso signifique tal vez uno que otro día una protesta, gente molesta en la calle. Pero lo importante para el gobierno y el proyecto es netamente mantenerse en el poder. Estamos conversando con Luis Olivero. Bueno, todo eso es cierto, pero la pregunta que nadie logra contestar, ¿y de dónde van a salir los reales? Pero es que tú no necesitas tantos reales para mantener contenta a mucha gente. Tú tienes un banco central que permanentemente está imprimiéndote el dinero para que tú le des a la gente los bonos, y mucha de esa gente se emociona cuando le das un bono. Venezuela va encaminada a dentro de 9 meses, 12 meses, a dejar de ser exportador neto de petróleo. Venezuela va a producir, cuestión de un año, tal vez menos de 1 millón de barriles. Y eso se te va a ir entre consumo interno, pagarle a China, pagarle a los Oye, ¿de qué vamos a vivir? Por eso estás diciendo que lo que viene aquí es un hambre atroz. Así es. Viene hambre, vienen más problemas. Pero si uno creyera que el gobierno está preocupado por eso, el gobierno estaría tomando decisiones. Por ejemplo, tú no le das poderes extraordinarios al presidente PDVSA Quevedo, que ya demostró que no puede con PDVSA, para que siga haciendo las cosas que está haciendo en PDVSA. Tú, por ejemplo, vas en contra de todo lo que estás haciendo en materia inflacionaria porque estás en hiperinflación. Y tú lo que ves es que el gobierno está repitiendo lo mismo, tiene la misma receta
de los últimos No, años. es que todo eso te lo compramos. Tú tienes razón. La pregunta es ¿para qué? O sea, porque lo que nadie ¿Qué logra, están buscando, lo que nadie chico? logra explicar es, bueno, vamos a llegar al final de qué, o sea, Quieren bueno, matar la gallina de los huevos de oro. y será Mira, yo creo que porque- para ellos, si no la mataron, está casi muerta. Al final el gobierno se va a contentar con exportar tal vez 100.000, 200.000 barriles que le alcance para traer algunas bolsas CLAP, para mantener algunas dávidas, algunas políticas clientelares. Y mira, para mantener a sus grupos de presión contentos tienes la venta de gasolina al exterior, tienes algunas cosas, pero es que yo insisto, hoy estamos a 17 de mayo, ya hoy es momento de que el gobierno ha debido haber tomado decisiones en materia económica muy diferentes a las que está tomando. Y la única respuesta que yo consigo es que el gobierno, y mira, yo ayer estuve en la Católica y yo le decía a los estudiantes en el Congreso de Economía, yo les decía, estudien lo que pasa en Sudán, en Eritrea, en Zimbabue, porque el benchmark de Venezuela ya no es Cuba ni es Haití, son países africanos donde lo que hay es estados fallidos y donde hay hambre, donde hay destrucción. Ahora, ¿cómo tú te explicas eso en un país que tiene educación, en un país que tuvo 40 años de democracia? Tú estás diciendo que Venezuela en el fondo es como Zimbabue. Mira, ¿No es mira, asombroso? Fausto, eso lo has hablado, lo has comentado tú mucho y lo hemos conversado también. Hay una parte de la población que aplaude las cosas que hace el gobierno. El tema de las expropiaciones, la gente estaba, y disculpe la palabra, estaba en la mañana, se excitaba cuando veía al presidente expropiar o quitarle empresas al sector privado. Aquí todavía se culpa al sector privado de la mayoría de los problemas del país porque se le compra ese argumento. Aquí hubo una clase media que aplaudía esas cosas. Cuando le quitaron, por ejemplo, la CanTV, o cuando le quitaron CBG a los argentinos, aquí mucha gente aplaudió porque ahora sí iba a ser nacionalizada la empresa, esas industrias básicas. ¿Y qué son las industrias básicas hoy? Son un desastre. Son un lastre que tiene Venezuela ahí, que cada día necesitan más dinero para mantenerla. Mira, si la sociedad no cambia, y yo no veo cambio en esta sociedad, imagínate tú, faltan 3 días para unas elecciones, y de buena parte de la oposición se pelea, entre llamándose abstencionistas, llamándose colaboracionistas, y se insultan. O sea, mira, cuando tú ves ese tipo de cosas, no te puede extrañar que nuestro futuro sea África, que nuestro futuro sea que Venezuela se africanice y sea un país africano dentro de América del Sur. O sea, volvemos al pasado, porque eso es lo que era Venezuela en el siglo XIX. Hasta que llegó Gómez. Hasta que llegó Gómez. Exactamente. Hasta que llegó Gómez y Gómez puso un poco de orden aquí. Entonces vamos a volver a la época de pre-Gómez. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que darle más importancia de aquí en adelante a los psiquiatras para que traten de explicar. No, lo no que es está psiquiatra, ocurriendo. no es psiquiatra. Mucha gente vive bien de eso. Psicólogo, una cosa de esa. Un ejemplo, la producción petrolera per cápita hoy es la misma que teníamos cuando estaba Gómez, cuando se iniciaba la industria petrolera venezolana, menos de 15 barriles por persona. Si tú no recuperas el sector petrolero, si tú no entiendes que tienes que llamar a todas las empresas transnacionales, sentarte con ellas y decirles, produzcan lo que les dé la gana y me pagan impuestos a mí, pero vamos a sentarnos a recuperar esa industria petrolera, este país no va a salir del foso en el que está, porque tú puedes desarrollar cualquier industria, pero no te va a dar chance. Y la única manera que tú tengas para generar divisas en el muy corto plazo es que tú recuperes la industria petrolera. Y la única manera de recuperarla es llamar a la empresa privada. Ahora, tú ves a Maduro con la credibilidad suficiente en medio de un default, en medio de no pagarle a Conoco, en medio de una hiperinflación, de una recesión, llamando a las empresas transnacionales y que estas vengan a invertir en Venezuela sin reglas claras, sin un marco jurídico que no lo pueden hacer porque tendrían que decir abajo el socialismo y tendrían que escupir en la tumba de Chávez. Bueno, exactamente. Bueno, pero Fausto, Maduro no está pagando la deuda de Chávez. Maduro le dijo al mundo que la deuda de Chávez es basura, porque hizo default de la deuda de Chávez. Pero bueno, es lo que tú dices, no va a decir ahora que el socialismo no sirve, cuando solo... Pero tú crees que alguien le va a prestar a Venezuela, después que Venezuela hace eso, alguien le presta un centavo a Venezuela. No, ahorita bueno, ahorita nadie. Ahorita al contrario, están los cobradores tocando en la puerta porque están buscando cómo hacer para quitarle plata. Luis, estamos conversando con Luis Olivero, pero no hemos debido un poco la cosa. Lo que estamos tratando de averiguar es para dónde va esto, qué es lo que quieren esto. Mira, porque de verdad... Porque mira, porque cuando uno ve lo de Kelo dice, bueno, ¿y qué es lo que quieren estos Lo que tipos? quieren es agarrar lo que queda, chicos, raspar la olla, están raspando la olla, llevándose lo que pueden.
Frank, esto va a ser Eritrea en cuestión de pocos años. No hay salida. O sea, ¿qué es lo que es el principio de que las pocas empresas transnacionales que quedan en Venezuela se van a tener que ir? Es insostenible para ellas mantenerse en Venezuela. El que le venda el humo de que las empresas transnacionales se están muriendo por venir a Venezuela es mentira. ¿Quién va a venirse a Venezuela a invertir en esta situación? Si cuando las empresas nacionales están tratando de ver cómo hace para salirse, imagínate una empresa transnacional que cada día ve más difícil sacar sus bolívares para convertirlos en dólares, para generar ganancias, peleándose con una ley del trabajo que es un desastre, cuando tienes inseguridad personal, inseguridad jurídica. ¿Quién se va a querer quedar en Venezuela en esta situación? Entonces, mira, si no hay un cambio de 180 grados, si el gobierno no entiende lo mal que lo está haciendo... ¿Tú crees que el gobierno o es la gente? Porque yo no veo, por ejemplo, a ningún partido político, yo no veo a ningún intelectual diciendo viva el capitalismo. Porque lo que está ocurriendo expresa mucho lo que han querido los venezolanos. Claro, esto no vino del aire. Claro, Luis, porque estamos conversando con Luis Olivero, porque eso que tú dijiste de que mucha gente aplaudía las expropiaciones, mucha gente aplaudió la diáspora que ocurrió hace 2 o 3 años. La gente dijo que se vayan todos los escuálidos, que se vayan de Venezuela. Entonces ahora se dieron cuenta que se fueron los médicos, las enfermeras, los bioanalistas, te fue todo el que sabe trabajar y ahora no hayan qué hacer. Bueno, no todo, Fran, porque por lo menos Fausto, tú y yo... No, bueno, pero cuando digo todo es una gran mayoría. Nosotros no somos ni médicos ni bioanalistas. Estamos hablando... Fausto, pero somos gente que estamos pensando en el bienestar del país. No, claro, pero cuando te digo... Se fue gente valiosa, sin lugar a dudas, se fue gente porque valiosa. Mira, tengo información que hay clínicas que están cerrando porque no tienen personal. Sí, hay clínicas que están operando al 30%, 40%. Por eso. Menos. Bueno, tampoco hay demanda para los servicios en muchas clínicas, ¿no? Por ejemplo, porque hay mucha gente que no tiene la plata para pagar la clínica, ni tampoco los seguros cubren lo que la clínica está cobrando, porque el tema de la hiperinflación hace que cada día las clínicas cuesten más caro, pero los seguros no se ajustan rápidamente a lo que cuesta una póliza de seguro. Al final Venezuela vive un drama. Claro, porque fíjate tú, Luis, porque no es solamente la Kelo, la gente no se acuerda de esa empresa llamada Cloro, que ni siquiera arrancó Kimberly Clark, los famosos pañales Coyuco. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Lo van a tomar los trabajadores y lo van a poner a producir. Pregunten ahorita cómo está Kimberly Clark y Clorox en el piso. Y ahora tenemos un problema en Venezuela. En Venezuela no hay jabón líquido para lavar. Lo que tenemos es un poco de marca chimba y que cada día la gente lava menos la ropa. Ahora te hago una pregunta, ¿y por qué a la gente le encantaba esto? ¿Y por qué a la gente decía viva Chávez? No, le encantaba, no le encanta. ¿Por qué? La gente, vamos a estar claro, a la gente yo le creo gusta que la esto, gente en esta sociedad, como lo decía al comienzo, en esta sociedad se creó un odio hacia la empresa privada donde se cree que el sector privado especula. Entonces, y es estúpido esa idea, porque el sector privado no solamente ofrece trabajo, sino el trabajo mejor remunerado, y mientras más empresas privadas tienes, mejores empleos, mejores productos, mejores servicios, y la economía funciona mejor y crece. Lamentablemente la sociedad venezolana, yo ojalá espero que esta crisis genere ese cambio. Pero oye, Luis, eso lo vamos a hablar cuando regresemos de publicidad. ¿Cómo vamos a tratar de resolver la crisis en Venezuela, los que queremos resolverla? O la salida en Maiquetía. La salida de la crisis aquí es irse por Maiquetía. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe.
solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Luis Olivero, economista, y habíamos quedado con una pregunta en el aire, que es una de las más complejas. ¿Cómo vamos a resolver esta crisis los que estamos aquí, Luis Olivero? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees tú que debe resolverse esta situación? Mira, sin duda tenemos un problema político, y aquí llama la atención que, insisto, hoy es 17 de mayo, y la dirigencia opositora no nos ha dicho a los venezolanos, nos dijo primero que no votemos, pero no nos dijo qué va a pasar el 21 de mayo, o sea, el 20 de mayo Maduro se elige o se puede elegir por 6 años más, y aquí el 21 de mayo el gobierno, la oposición no nos ha dicho qué vamos a hacer. Y mientras Maduro esté en el poder, la situación económica y social de Venezuela va a seguir estando mínimo igual de mal que como está hoy. Mira, ¿qué es lo que podemos hacer los venezolanos para salir de esto? Hay que pensar que es lo que decía Fausto. Yo era de los que pensaba que Maiquetía no era la salida, y yo todavía estoy en Venezuela y creo seguir pensando así. Pero es que cada día uno ve el deterioro, ves el desastre que estamos viviendo, y ya te empiezan a generar dudas sobre el futuro de este país. ¿Qué podemos hacer? Mira, exigirle a la oposición que esté unida y que vayamos con un discurso unido a un escenario electoral o a exigir reglas claras. El tema es que la misma oposición no se pone de acuerdo en ver qué quiere hacer con su vida. Y si eso no ocurre, mira, aquí está muy difícil. Sin una salida política, sin un cambio político, en Venezuela no se va a cambiar la manera en la cual estamos hoy en Venezuela. Lamentablemente eso es así. Si no hay salida en lo político, Venezuela va a seguir estando igual de mal de como está hoy. Bueno, pero no hay salida en lo político. Fausto, es que el tema es que ¿qué más podemos hacer? O sea, nosotros los civiles, ¿qué más podemos hacer? Mira, lo que podemos hacer es unirnos en un movimiento con una tesis. Al final los civiles en Venezuela no están unidos, no tienen una tesis sobre el futuro, y además hay una serie de supersticiones. En cosas fundamentales, la oposición al gobierno piensa lo mismo. Piensa que el petróleo es nuestro, que esto es un gran país, que tenemos un gran futuro. No, esto ya ni es un gran país. Que somos un país rico, que somos un país rico. Y que el problema es que hay unos malos administradores. Eso la gente lo sigue creyendo, chicos. Es la verdad, sí. La gente sigue creyendo las mismas pamplinadas, por no decir otra palabra, de siempre. Los políticos no le dicen a la gente, mire, el trabajo tiene un valor y hay que producir. No, pero si se lo dice nadie lo oye. Bueno, a ver, si uno habla de privatización en este país, mucha gente te salta encima y te dice que, por favor, ¿cómo se te ocurre hablar de privatización? Bueno, que eso electoralmente no es potable, la gente no le gusta oír de privatización. Y lamentablemente, a mí una de las cosas que me preocupa es que la situación que tenemos hoy es muy buena en comparación a lo que nos viene. O sea, cuando empiece, después del 21 de mayo, va a venir un conjunto de sanciones, entre esas sanciones petroleras. Conoco va a seguir buscando activos de PDVSA, pero a Conoco se le van a unir los bondholders, se le van a unir seguramente otras empresas. Kellogg seguramente va a ir y va a demandar al gobierno venezolano por tomar su fábrica. Y la pregunta aquí que nos hacemos siempre es, oye, ¿el gobierno qué va a hacer? Absolutamente nada, y la situación va a ser mucho peor. Aquí la hiperinflación va a ser mayor, el tema de la escasez va a ser peor, vamos a ver más huida de empresas, porque no pueden resistir quedarse en Venezuela. Y pareciera que la sociedad venezolana duerme. Pero entonces aquí vamos a un gran episodio de violencia. O sea, Venezuela vuelve a lo que fue el siglo XIX. La gente matándose unos a otros. Montoneras para poder sobrevivir. No, matándose. Por eso, ¿Qué cosa era el siglo XIX en Venezuela? Mira, yo no sé si matándose o ya acostumbrado a que el gobierno o quien esté en el poder les dé una bolsita de comida para aguantar 15. Pero si no le dan bolsita de comida, ¿qué va a hacer la gente? Buscarla. La gente llegará a tu casa. Bueno, Fausto, ¿qué hace la gente en Cuba? Todos son no, es muy distinto, porque en Cuba mataron a 20,000 personas, en Cuba hay un sistema de terror. No, esto no es así. Ahora, si aquí viene un sistema, una violencia incontenible y después una dictadura, pero aquí no hay esa situación. Esto no es como Cuba. En Cuba la policía es seria. En Cuba la policía no mete preso a nadie, las mata. Por eso, por lo menos es seria en esa materia. Por lo menos no hay seguridad, ¿no?
No hay, por lo menos. No hay inseguridad porque no hay quien salga de noche. No, y el que salga se lo llevan preso rápido. Punto. Sí, pero al final yo insisto, nuestra comparación ya dejó de ser Cuba hace tiempo. Nuestra comparación es África. Y aquí la respuesta es cómo va a reaccionar la sociedad ante esto. Y yo no veo manera en la cual la sociedad venezolana genere un cambio, porque pareciera como que o está dormida o no le desagrada del todo lo que está sufriendo, porque ya hace tiempo que la sociedad venezolana debió haber generado presión para que ocurriera un cambio en el gobierno, y yo no veo ningún pero cambio. Para que haya presión tiene que haber una idea clara, chicos, tiene que haber un concepto claro. claro. Pero Fausto, a eso voy. Si los políticos no se ponen de acuerdo, no son los políticos, los intelectuales. Bueno, los intelectuales en Venezuela tienen esa raya de los son socialistas, los intelectuales en Venezuela son marxistas-leninistas. Exactamente, es cierto, son marxistas-leninistas, es verdad. Ajá, pero mira, Luis, tú estás hablando de un embargo petrolero, pero ¿será que le van a quitar el tetero al niño? Porque ¿qué no van a embargar ya? Bueno, Venezuela envía actualmente cerca de 390,000 barriles diarios a los Estados Unidos. Como tú dices, dentro de 3 meses no enviará nada, porque que no tendrá ni que enviar. Bueno, es que una de las críticas que se le está haciendo al gobierno de Trump es ¿para qué vas a embargarle para qué vas a hacer un embargo petrolero a Venezuela? ¿Para qué le vas a decir que no te venda petróleo? Si cada día Venezuela te vende menos petróleo y cada día la situación es peor. Lo que vas a hacer es agudizar el problema social en Venezuela, pero hay gente que todavía cree que con el embargo petrolero este gobierno va a caer, y yo soy de los que piensa que la economía no va a tumbar a Nicolás Maduro. Yo no veo. Sí, pero puede precipitar un clima de violencia incontenible aquí. Clima de violencia, claro, sí, pero no va a tumbar el gobierno. Pero de ahí sale otra cosa. Claro, que no necesariamente sea buena. Puede ser peor, para que sale otra cosa. Que seguramente va a ser peor, porque de los climas de violencia incontenible no sale nada. Bueno, Luis, estamos volviendo al siglo XIX. Luis, has tenido un premio porque has coincidido con Fausto Mazó, cosa que es bastante imposible en este programa. La gente debe estar anonadada. ¿Sí? Hemos conversado con Luis Olivero, tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe.